momento muchos de ellos se apartaron y lo dejaron. Y llama la atención que precisamente cuando se apartaron está en Juan capítulo 6 versículo 66. Imagínense, desde aquel, y eran discípulos, no era hermano, gente que estaba empezando en el evangelio, eran discípulos, ya gente que caminaba, tenía tiempo de caminar con él, y en ese momento dijeron, no, esta palabra es muy dura, pero no dura en el sentido que les hermano legalista, sino que en el sentido de que los confrontó demasiado, hermano, y dijeron, nosotros no podemos, es muy dura esta palabra, es muy difícil este estilo de vida, y entonces a partir de ese día dice que muchos lo abandonaron. ¿Y sabe qué? Jesús se voltea a los únicos que le quedaron, que eran los 12, y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Hermano, honestamente yo no me atrevería a hacer eso, pero el Señor sí lo hizo. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro era terrible en los dos sentidos, ¿verdad? Hermano, Pedro, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro, mire hermano, Pedro le tuvo que moldear el Señor el carácter y tuvo que trabajar mucho con él. Pero Pedro recibió unas cosas que los otros no recibieron. Mire, la sombra de Pablo cubría, pero la sombra de Pedro sanaba. O sea, era terrible, el hombre era terrible, hermano. O sea que hay sombras que cubren y hay sombras que sanan. Y sombras que asustan también, ¿verdad? Sí, hermano, porque también hay sombras que asustan, ¿verdad? Entonces, y sombra nada más, dicen los hermanos aquí, ¿verdad? También están esos tipos de sombras que solo son sombras nada más. Entonces, hermano, nosotros tenemos que analizar eso. O sea, yo no le estoy diciendo, como no sé con qué pastor hablábamos o con qué hermano hablábamos, que nosotros nos pongamos en nuestra iglesia a decir, bueno, el que quiera ir, que se vaya. No, eso tampoco es de Dios. Eso no hay que decirlo, hermano, porque las ovejas son del Señor. Y nosotros no les podemos abrir la puerta del redil a las ovejas. No. A nosotros nos pusieron como pastores a cuidarlas. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jesús, su éxito no dependía del número de ovejas que tenía. El mejor pastor, el príncipe de los pastores, no estaba preocupado de tener un número grande de personas. A eso es el énfasis que yo quiero hacerle. O sea, él no decía, es que si yo tengo 1000 personas, va a ser un super pastor. No, porque eso es ser victorioso sobre el pueblo, conquistador sobre el pueblo. O sea, hermano, porque tenemos un gran pueblo, entonces nos consideramos grandes. Usted en primer lugar y yo somos grandes porque Él nos llamó a este privilegio hermoso. Cuando le digo somos grandes, no me refiero, no estoy tratando de ministrarle altivez ni orgullo, no, sino le estoy diciendo, solo con el privilegio de ser llamados a esto, hermano, cuánta gente anhela tener un llamado y el Señor nos escogió a nosotros, perdóneme. Eso es algo maravilloso. Entonces nuestro éxito no está ahí, hermano. Mire, nuestro éxito es en hacer la voluntad del Padre. Ese es tu éxito. Mire, porque como le decía ayer, el Señor, hermano, en el mundo, mientras alguien más alto está, más exitoso es. Amén. Y Jesús nos enseña lo contrario. Mientras más alto quieres estar, más bajo debes de estar. O sea, para decirlo así, en una frase bonita, mientras más cerca del cielo quieres estar, más cerca del suelo debes estar. Así que, hermano, tu éxito no está en que te anuncien en pancartas, en póster, en ¿cómo se llame, hermano? No, ese no es tu éxito. Ese es el éxito de los hombres. El éxito tuyo es que, hermano, David era un hombre exitoso y estaba en el anonimato. Fíjese, David, a mí me impresiona la vida de David, yo no sé si a usted, hermano, pero ese hombre es impresionante todo lo que hizo. Como le dije el otro día, hermano, si David se atrevió a quitar el lugar santo y el atrio al tabernáculo e hizo solo un tabernáculo que él hizo, solo le puso lugar santísimo.
Y eso que era la ley, le quitó todo eso. David, ¿sabe qué otra cosa hizo? Que descubrió cómo vencer a Dios. David, es que ese hombre fue impresionante, hermano. Descubrió cómo podía vencer a Dios. Porque la ley decía que cuando alguien pecaba había que apedrearlo y ahí se moría. Así exterminarás el pecado en medio de mi pueblo. Y vino David y un día descubrió y dijo: ya sé cómo voy a vencer a Dios. Porque yo sé que el corazón contrito y humillado jamás tú lo desprecias. Hermano, le quebrantó el corazón a Dios. Miren, nosotros siempre decimos: David vivió un paréntesis de gracia. No, el paréntesis lo hizo él. Pero hermano, porque descubrió principios que la mayoría de nosotros no hemos descubierto. Por eso es que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Terrible. Bueno, entonces hermano, nuestro éxito no depende del número de personas. Entonces la fama no es algo que tú debes de buscar. Si Dios quiere que tú te hagas famoso, pues Dios te va a hacer famoso. Si Él lo puede hacer. Él no necesita de medios de comunicación para hacerte famoso. Agarró a David detrás de las ovejas y lo puso delante del pueblo. ¿Y qué? Hermano, nadie lo conocía, pero de un día para otro todos lo conocían. Sí, porque hermano, nadie sabía dónde estaba David. Allá lo tenían, hermano, allá lo tenían cuidando ovejas. Y cuando llegó el momento, lo agarró el Señor y lo puso como rey. ¿Y de dónde salió? ¿Cómo que de dónde salió? Si Dios lo estaba preparando allá con las ovejas. O sea, Dios te puede estar preparando con las ovejas a ti. Y a veces no entendemos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mientras más fama tenía Jesús, más se apartaba a los lugares solitarios. Y nosotros es lo contrario. Mientras más fama tenemos, más en los lugares públicos queremos estar. Entonces, hermano, David también un hombre que cobró mucha fama. O sea, los tremendos hombres de Dios, hermanos, Dios los levanta. José en la cárcel estaba, hermano. Y de ahí lo pusieron de una vez en el trono. O sea, tal vez algunos aquí son José y otros David, ¿verdad? Unos están, hermano, en medio del redil y otros están en la cárcel. Pero no se preocupe, ya lo van a sacar de la cárcel. Solo 13 años, como le dije ayer, ¿verdad? Así que ya va a salir, hombre. Ya, tal vez este es el año 13 y ya le van a decir, como el perrito que lo tienen encerrado y cuando llega el amo y le abre la puerta, hermano, y ya no haya ni qué hacer, ¿verdad? Le mueve la cola, le brinca, le salta, sabe ni qué tanto le hace, hermano. Así estamos nosotros, hermano. Así que no se preocupe, hermano. El éxito que nosotros buscamos no es realmente lo que busca el mundo. Tenemos que renunciar a eso y tenemos que pedirle al Señor que nuestro propósito es cumplir su voluntad. Puede ser, óigame bien, puede ser que usted no alcance en la tierra lo que otros han alcanzado, pero puede ser que con lo que usted alcance en el cielo más de lo que otros no van a alcanzar. No sé si lo dije bien o si me entendí con eso, me di a entender. Amén. Puede ser que usted delante de los hombres, hermano, ay Dios, yo no logré eso, pero con lo que usted hizo en la tierra puede ser que alcance más en el cielo que lo que otros hombres van a alcanzar. Así que no se preocupe por agradar a los hombres, no se preocupe por, hermano, por ser reconocido, porque su nombre, no, eso no es importante. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad. O sea, mi necesidad básica, estaba diciendo mi comida, mi necesidad básica es yo cumplir con el propósito de Dios. Aunque, hermano, mire qué propósito el que le tocó a Jesús: venir a morir. Y nosotros queremos aquí venir a vivir. Y Jesús a morir. Entonces, no busquemos eso, hermano. No busquemos. Así como decíamos ayer, que hay ovejas que quieren hacer lo que hicieron en el mundo, lo quieren venir a hacer aquí, solo que ahora con así cristiano entre comillas. Los pastores no podemos hacer tampoco eso. Amén. Tu éxito no depende del vehículo que tienes, del teléfono que usas, del lugar donde vives. Tu éxito no depende de eso. Tu éxito depende que hagas la voluntad de Dios.
Ese es tu éxito, hermano. No importa si eres conocido o no en la tierra. Si haces la voluntad de Dios, yo te aseguro que vas a ser conocido en el cielo. Yo te aseguro, y si eres conocido en el cielo, ten por seguro que también vas a ser conocido en el infierno. Al diablo no le preocupa cuántas ovejas vas a tener. Eso el diablo dice. O cómo es de qué tamaño es tu iglesia, si es bonita, si es grande, si es lujosa. El diablo no se preocupa. Pero cuando hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, eso sí le preocupa al diablo. Amén. ¿Usted cree que Jesús cuando vino a la tierra no hubiera sido mejor que viniera de una vez a los 30 años, hermano? Y que hubieran, hermano, descendido del cielo, una orquesta angelical hubiera descendido del cielo, anunciando, hermano, y haciendo gran algarabía. No. Mire, cuando usted ve la genealogía del Señor Jesucristo, Dios mío, una mujer ramera, Rahab, estaba metida en la genealogía del Señor Jesucristo. Una adúltera, Betsabé, hermano, Rahab, Betsabé. ¿Quién era la otra? Ruth, una mujer moabita. Moab significa tierra de maldición, o sea, digamos una mujer maldita. Una adúltera, una maldita, una hermana. Ay, Dios mío, hombre. Y por eso es que el diablo lo confundieron, porque el diablo esperaba que viniera con gran algarabía y el Señor lo metió por un vientre que nadie se imaginó. ¿Quién era la otra? Eran 5 mujeres, son 5 mujeres. María, sí, María la última, pero me falta una. ¿Ah? Tamar, sí, gracias. ¿Quién dijo Tamar? Sí, hermano, Tamar era la otra. ¿Qué mujeres, hermano? Y entonces el diablo se desconcertó, porque el diablo estaba esperando, hermano, que viniera con gran pompa. ¿Y qué si el Señor lo metió por donde menos se imaginaba? O sea, Jesús vino en secreto. Vino en secreto. Y entonces Dios lo honró públicamente. Pero los que quieren ser honrados, quieren venir en público de una vez, Dios los avergüenza públicamente. Por eso no busques eso. No busques eso. Hermano, eso no es importante. ¿Sabe qué hizo David cuando empezó a cobrar fama? Se fue al valle de la sal. Y la sal es figura de la santidad. O sea, lo que hizo él no fue a ver quién lo iba a promocionar. Lo que hizo él fue a santificarse más y a consagrarse más. Amén. Ok, sigamos pues. Okay. Dios mío, a veces digo yo me voy a apurar y no hay modo que me apure. ¿Va? Ok, tranquilo, hay tiempo. Pero ayer entendí algo cuando me dijiste, me quedé pensando. El mensaje mío no lo termino, pero el de Dios sí. Porque sí, hermano, porque es que a veces uno tiene que parar cuando tiene que parar. Eso es algo que uno tiene que entender, porque a veces uno con el ánimo que lo oigan quiere tener a las ovejas 2 horas, y a veces Dios quiere que sea 1 hora de prédica y otra hora de ministración, y a veces uno con tal de que lo oigan quiere seguir hablando. Entonces hay que hablar lo que hay que hablar y después hay que ministrar. Bueno, sigamos aquí. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, Dios aborrece las obras de los nicolaítas. Y las obras de los nicolaítas están relacionadas con la mercadotecnia. Hermano, tú no puedes poner tu iglesia por mercadotecnia. O sea, porque la mercadotecnia, ¿qué es lo que busca? Precio, ¿qué más? Punto. ¿Y cuál es la otra? Las 3P buscan ellos. O sea, y producto, creo que es el otro. O sea, eso es lo que hace la mercadotecnia. Decirte dónde debes de poner tu iglesia, porque ahí va a llegar gente de... Hermano, cuando el apóstol Tonito puso esto aquí, no estaba planificada la calle esa. O sea, que este era un lugar, este era, hermano, era un monte. Sí, hermano, es que uno anda buscando, no, voy a ir a poner mi iglesia por allá, por tal lugar, porque ahí va a llegar gente de dinero. No, hombre, eso es mercadotecnia.
Eso es mercadotecnia, eso es lo que busca. Hermano, para poner un negocio, hacen ese estudio de mercadotecnia. El punto, el precio, el producto, esas cosas ven. Nosotros no, a nosotros donde Dios nos manda. Y si Dios te dice, ve y ponte en ese monte, pues en ese monte. O sea, ¿sabe que mi amigo, que es evangelista, Dios lo usa muy, muy lindo el hermano? Y un día, jovencito, bien jovencito él, hermano, Dios le dijo, vete al basurero. Allá en Guatemala hay un lugar, ahora ya no es tan basurero, allá en la zona 3. Un basurero, vete al basurero, quiero que te pongas tu mejor traje y que te vayas a predicar al basurero. Señor, pero que voy a ir a predicar al basurero. Pues ponte tu mejor traje y te vas a predicar al basurero. Bueno, Señor, si tú dices, se puso su mejor traje y el hombre, hermano, se fue a parar. ¿Y dónde, Señor? Aquí. Y no había nada, solo basura. Predica, le dijo el Señor. ¿Qué es? Predica. ¿Y a quién le predica? Predica, te estoy diciendo. Hermano, y el hombre a él no se le olvida, y a mí tampoco. ¿Sabe por qué? Porque ese fue uno de los días de aquel tiempo, por supuesto, que más gente se le había convertido a él en una campaña evangelística. No había gente. Y cuando él empezó a predicar, dice que él lo que hizo, mejor cerró los ojos y empezó a predicar. Y con los ojos cerrados y predicar para que nadie, si pasaba alguien, nadie se iba a sentir avergonzado. Él va, hermano, y cuando él abrió los ojos, estaba rodeado de gente. Y ese día se convirtió un montón de gente ahí en ese lugar. Entonces, a veces nosotros buscamos los lugares donde haya gente y Dios te manda a veces donde no hay gente, porque quiere llevar gente a ese lugar. Entonces, no te preocupes, hermano, de andar buscando un lugar accesible para, no, es que quiero que tenga esto, no, hombre, no te preocupes de eso. Si Dios te manda a un lugar, ve a ese lugar. Hermano, cuando yo me recuerdo allá donde Dios nos mandó, ustedes conocen, era un basurero, hermano, era un basurero. Digo, nosotros llegamos, era una callecita pequeña de tierra toda, hermano, horrible, no pasaba gente por ahí. Le decían, ¿sabe cómo le decían? El zanjón, porque ahí pasaba cuando llovía mucho, se convertía en un zanjón para drenaje. Y ahí nos mandó el Señor. Dios mío, cuando nosotros empezamos a limpiar el terreno que compramos, hermano, yo recuerdo que llegaron unos mareros y dijeron, este es nuestro territorio, así que váyanse de aquí. Pues les dijimos nosotros, porque ahora es nuestro, o más nuestro, del Señor. Hermano, ¿y qué si los bandidos, cuando nosotros nos dimos cuenta en la parte final del terreno, ahí sembraban marihuana? Ahora es pro templo. No, esa es broma. Es broma. Ahora seguimos cosechando, pero pro templo. No, es broma. Otro sembró y nosotros cosechamos ahora pro templo. Es broma. Hermano, los bandidos ahí sembraban marihuana, y como estaba bien escondidito, ahí sembraban. Tremendo. Entonces, hermano, no te preocupes de andar buscando un lugar. Pregúntale al Espíritu Santo dónde tienes que poner tu iglesia. Si en este momento estás arrendando y el Señor te va a dar tu propia iglesia, te la va a dar, ten por seguro. Pregúntale al Espíritu Santo dónde debes de estar y Él te va a llevar al mejor lugar. Hermano, cuando nosotros llegamos ahí no había nada, no había energía eléctrica, no había, hermano, pavimento ahí en la carretera y una callecita toda, no había agua potable. Solo llegamos, drenaje sí había, fíjate, era lo único que había. Y había, porque era un lugar como no estaba poblado, ahí metieron todo el drenaje. Sí. No, en el final no, pero hermano, qué tremendo. Y oiga, y cuando nosotros llegamos, hermano, al poquito tiempo, se empezó a poblar. Fue algo tremendo, no se me olvida. Yo creo que tú fuiste, yo no sé si Tonito fue, pero hermano, el apóstol Haroldo llegó y ungimos ese lugar y pasó algo extraordinario. ¿Te recordás, va? Hermano, fue algo tremendo, porque el apóstol empezó a derramar aceite y empezó a derramar aceite en ese lugar y los hermanos estaban tomando fotos y cuando vimos las fotos en el aceite que se había derramado se había formado un águila y nosotros ni nos habíamos dado cuenta.
Y fue algo glorioso. Y ahora usted pasa, es una carretera importante, es una calle importante. Ahora la gente cuando van en los ustedes le llaman camiones, ¿verdad? Aquí, en los buses, decimos nosotros allá, hermano, en los buses esos públicos, déjeme en la iglesia Jubileo. Así le identifican ahora, hermano. En iglesia Jubileo, por favor, ahí me dejan. No porque van a la iglesia, sino porque los vecinos ya se acostumbraron. Sí, ahora ellos mismos mencionan, hermano. Y entonces Dios es el que honra. No te preocupes tú de andar buscando otra cosa. Entonces Dios aborrece las obras de los nicolaitas. Y hoy hay personas cristianas que se dedican a promocionarte si tú así lo quieres. Mire, si usted pone un anuncio aquí, 90,000, 100,000 usuarios van a leer su anuncio y te empiezan hermano, no busques eso. Es Dios el que se encarga de eso. Amén. Sigamos. Versículo 15. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. 2 veces el Señor dice que aborrece las doctrinas de los nicolaitas. Entonces no busques éxito. Mire, no busque para ser conocido. No busque usted un canal de televisión, una radio para ser conocido. De eso se encarga el Señor. Usted, si va a buscar los medios de comunicación, que sea para predicar, pero no para que lo conozca. Fíjese que mi hijo mayor, este año él estudió la misma profesión que yo, pero cuando ya iba a terminar el último año, dijo, no, yo no quiero estudiar eso porque eso me va a alejar de la iglesia. Porque mi trabajo era eso, precisamente construir carreteras. Entonces él dijo, yo no quiero eso, papá, yo mira, si querés termino, pero yo no quiero. Entonces se cambió de profesión y estudió algo relacionado con televisión y todo eso. Este año está terminando esa su profesión. Este año se gradúa. Entonces él, desde que empezó a estudiar, me decía, papá, busquemos un canal de televisión, hombre. Mira cómo conseguir. Ah, hombre, cálmate, le digo, cálmate, tranquilo, le digo, no, hombre, ahí Dios sabe cuándo. Y mire, hermano, un día a mí se me ocurrió que yo quería sacar un programa en vivo en televisión y se me metió eso. Y entonces llamé a mi hijo y le dije, mira, averigua con los hermanos del canal de tal iglesia cuánto nos cobran por un canal por un programa en vivo de 1 hora, por lo menos una vez a la semana, le digo, por lo menos. Y entonces a la semana me llegó la cotización y me pareció muy barato. Nos cobraban algo así como $100. Sí, tan barato. Muy barato, pues para mí era muy barato porque era un programa en vivo. Entonces llamé a la persona del canal de una iglesia allá y le dije, mire, eso es lo que nos cobran. Sí, no puede ser, le dije. No, me dijo, pero es que eso es lo que le cobramos nosotros de parte del canal. Aparte usted tiene que poner la fibra óptica desde el lugar de origen, que son como 5 kilómetros, y eso es lo caro. Eso es otra. Entonces ahí. Pero ¿sabe qué? Me dijo, le voy a preguntar al dueño del canal cuánto le cobra. Y ahí, bueno, al final me mandaron la cotización, era un montón de dinero. Entonces dije yo, no, gracias, no, ahorita no tengo sencillo, dije yo, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Amo raya. O sea, no tengo cambio, pues. Entonces, pero cuando me llegó la cotización del cable, del dueño del cable, entonces yo vi el nombre del hombre y parece que a este señor yo lo conozco. Y entonces dije yo, y ahí estaba el número de teléfono, entonces yo lo voy a llamar, a ver si es él. Y entonces lo llamo y le digo, mire, disculpe, aquí le habla el pastor de Iglesia Jubileo. Ah, ingeniero, me dice. Ah, ¿es usted entonces? Le digo, sí, cuando yo andaba haciendo carreteras, yo le di trabajo cuando él estaba bien necesitado. Yo no sabía que él era el dueño del cable. Y me dijo, mire, ya recibí, ya le mandé, me dijo, ya le mandé la cotización de ese programa que quiere hacer. Disculpe, le dije, ya no quiero el programa.
ahora quiero un canal de televisión. Así de una vez le dije. ¿Qué? Me dijo. Sí, me dijo. Sí, le dije, yo quiero un canal de televisión, 24 horas. De verdad, me dijo. Mire, yo no soy el dueño, yo soy el administrador solamente. De mí depende un 60%, ese 60% ya lo tienen. Así que deme una semana y yo le voy a hablar con el dueño. Hermano, a la semana me estaba llamando y me dijo, mire, me dijo, ya le conseguí su canal. Y entonces le dije, ¿y la fibra óptica? No se preocupe, se la vamos a regalar. Oye, hermano. Y yo iba a pagar $100, $100 por 1 hora a la semana. O sea, 4 horas al mes. Le vamos a cobrar $400 por las 24 horas. Y vamos a hacer un contrato de 10 años de una vez. Hermano, para que no le suba el precio, hermano. Pero yo no andaba buscando eso, pero cuando llega el momento de Dios, las puertas se abren, hombre. Entonces, no te preocupes por ver dónde te promocionas. No, hombre, si el que promociona, hermano, se llama Espíritu Santo, es el que se encarga. Pero si tú lo buscas, entonces vas a cerrar las puertas porque Él aborrece las obras de los nicolaitas. Él no quiere las obras de los nicolaitas. Tú no busques el éxito, tú busca a Dios y Él te va a dar éxito. Amén. Aleluya, sigamos. Mire, Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Los de la torre, el principio de la torre era hacerse un nombre famoso. No, hermano, hombre. Usted sabe, entonces esto, ¿quién era el constructor? ¿Quién fue el que dirigió la construcción de la torre de Babel? Nimrod, ok. ¿Y Nimrod qué significa? Significa rebelde. Eso quiere decir que es un principio de rebelión el buscar la fama. Es un principio de rebelión contra Dios. Porque si tú te puedes hacer famoso, entonces no necesitas a Dios. No sé si me oyó. Si tú te puedes hacer famoso, no necesitas a Dios. Amén, hermanos. No sé si me está oyendo, se lo voy a repetir. Si tú te puedes hacer famoso, no necesitas a Dios. ¿Sabe que cuando se habla de Nimrod, dice Nimrod, poderoso cazador delante de Dios? Y pareciera ser que Nimrod, hermano, pero esa no es la traducción correcta. Poderoso cazador contra Dios. Porque Nimrod se rebeló contra Dios. Entonces, hermano, por favor, no busque usted eso, no busque el éxito. Si en el mundo no fue conocido y ahora quiere ser conocido, se equivocó de lugar. Se equivocó de lugar, de verdad. Dios no se agrada de eso. Y sabe que Dios los dejó que construyeran la torre, y después los confundió. Usted sabe que esa fue la torre de los hombres. Y después, en Génesis 11, óigame bien, Génesis 11 se edificó esta torre. En el libro de los Hechos, capítulo 2, se edificó otra torre llamada el aposento alto, pero esa la edificó el Espíritu Santo. En esta torre de Génesis 11 les dieron lenguas para confundirlos. En la torre del aposento alto le dieron lenguas para que los demás los entendieran. En esta torre estaban unánimes para edificar lo malo. En aquella torre estaban unánimes para recibir lo bueno. O sea, en esta torre de Génesis 11, ellos estaban unidos para hacer algo que saliera de la tierra y que llegara al cielo. En Hechos capítulo 2, estaban unidos para esperar algo que viniera del cielo y se estableciera en la tierra.
Por eso es que tú tienes que preguntar, ¿lo que tú estás haciendo, está naciendo de la tierra para el cielo o está viniendo de la tierra del cielo para establecerse en la tierra? Tienes que preguntarte. En Génesis 11, el centro eran los hombres que se querían crear un nombre. En Hechos 2, que es siempre 11, 1 más 1, hermano, estaba el Espíritu Santo como centro de los hombres. Por eso tu ministerio, ¿quién es el centro? ¿El hombre o es el Espíritu Santo? Eso pregúntate, ¿quién es el centro? Amén. Bueno, hay otras similitudes que ahorita se me escapan de la mente, pero si tú comparas Génesis 11, la torre de Babel, con el libro de los Hechos, capítulo 2, hermano, la segunda torre que se edificó, que fue el aposento alto, es terrible. Ok, ahí hay muchas similitudes, pero no vamos a detenernos ahí en eso. Aquí hay otra. Dice que las lenguas vinieron para que fueran dispersados, los dispersaron para que ya no siguieran edificando. En cambio, en el libro de los Hechos los dispersaron para que fueran a edificar la iglesia que se iba a levantar. Hermanos, mire, cuando yo entendí eso, Dios mío, qué similitud es más extraordinaria. Solo que una en el sentido negativo y otra en el sentido positivo. Amén. Entonces, por favor, yo te estoy insistiendo y te lo estoy repitiendo, no busques gloria de los hombres. Porque cuando tú buscas la gloria de los hombres, entonces le estás dando adoración al que ofrece la gloria de los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, la adoración hacia el diablo es tomar la gloria de los reinos y de las naciones. Y nosotros no buscamos eso, hermano. Nosotros buscamos la gloria de Dios. Tu mayor recompensa como ministro de Dios es la gloria de Dios. Amén. Tu mayor recompensa como ministro de Dios es que la gloria de Dios se manifieste en lo que haces. Amén. Ok, sigamos adelante. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto contra la fama. Siempre honrar a la autoridad. Siempre honrar a la autoridad. Digamos, ustedes, la mayoría de ustedes, su autoridad se llama Antonio. ¿Cuál es tu nombre completo, Tonito? José Antonio Martínez Juárez. José Antonio Martínez Juárez. Entonces, a veces usted oye algo de su apóstol y usted lo quiere implantar como que es suyo. No, hombre, honre a su autoridad. Honre a su autoridad. Si algo hizo David. David tenía un padre espiritual que, hermano, era un hijo del diablo. Sí, Saúl era un hijo del diablo, hermano. Porque Saúl lo quiso matar, por lo menos 20 veces quiso matar. Mire, David le hacía el bien, reprendiéndole a ese espíritu. Por eso es que uno tiene que... Tremendo Saúl. Mire, Saúl, cuando estaba en su sano juicio, quería matar a David. Y cuando estaba endemoniado, pedía ayuda. O sea que hay gente que se comporta mejor endemoniada que en su sano juicio. Sí, porque cuando Saúl estaba endemoniado decía, váyanme a llamar a David, por favor, llámenme a David, llámenme a David. Y cuando ya estaba en su sano juicio, agarraba la lanza y lo quería matar. Entonces, hermano, mejor endemoniate, le decía David. ¡Qué terrible! Entonces, hermano, imagínense, como yo he dicho en otras oportunidades, con un padre espiritual como Saúl, ¿para qué quería David al diablo? Sí, hermano, ¿para qué quería al diablo? Si era el mismo diablo. Sí, entonces, pero ¿sabe cómo le decía a David? Padre mío, le decía. Padre mío, le decía, pero ¿por qué me persigues si yo no soy más que un perro y soy como una pulga? Sí le decía a David. Y Padre mío lo llamaba. Hermano, la única sola vez que David se levantó contra Saúl fue cuando sus valientes le dijeron,
porque David estaba escondido en una cueva y de repente llega Saúl a hacer sus necesidades ahí. Y entonces los amigos de los valientes de David le dijeron: este es el día que el Señor escogió para que entregarte a tus enemigos en tu mano. Por eso no siempre hay que oír a los líderes, hermano. Conste que dije no siempre. No dije no hay que oírlo, no siempre. Es como, hermano, uno como cabeza del hogar no siempre tiene que oír a la mujer. Bueno, hay que oírla pues, pero no hacer lo que ella dice. Pero ¿y por qué me mira así, hermana? Es que mire hermana, honestamente ustedes tienen que entender algo. Ustedes, ¿cuántas mujeres hay aquí? Ok, ustedes tienen que entender algo, que Dios les dio a ustedes una influencia sobre la cabeza, que es el varón. Ustedes tienen una influencia terrible. Terrible. Pero si no se cuidan con esa influencia que sí es de Dios, si no se cuidan, caen en manipulación y ahí entra el espíritu jezabélico. Por eso es que la mujer tiene que tener mucho cuidado. Porque mire, aquí habemos pastores. Aunque hay algunos niños y voy a tener que hablar así como en parábolas, pero oiga, la mujer quiere algo y su marido no se lo quiere dar. Entonces en la noche se inventa que le duele el pelo, que le duele las uñas y que le duele todo. Oiga, y después de una semana que ella anda con dolor de pelo y de uñas, el hombre dice: mira, mija, ¿y cuántos vestidos querían? Ya no es un vestido el que quería. ¿Cuántos? Hermanos, perdóneme. Sí, ¿qué teléfono quiere, hermano? Es terrible la influencia que tiene. Pero eso no es correcto, porque eso ya es manipulación. Mire, en una oportunidad Dios le dijo a Abraham, fíjese, la primera vez que Sara le habló a Abraham y le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué no te acuestas con mi sierva? Eso no provenía de parte de Dios. Y ella le dijo, y él dijo, mujer, le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, le dijo. O sea, le consideró que era una revelación de Dios. Y hermano, para luego es tarde, dijo el hombre, ¿verdad? Al mal paso dale prisa. Ay, hermano. Pero ya después, cuando ella tuvo su niño y el niño atormentaba, le dijo: mira, le dijo, echa a esta sierva con su hijo de Aquiles, yo no la quiero aquí. Y Abraham le dijo: no es posible. Pues mira qué hacer, dijo, pero le echas. Y entonces Abraham se fue a orar y le dijo: Señor, ¿cómo es posible que esta mujer me esté diciendo que yo eche a esta si es mi hijo? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Abraham, oye a tu mujer, hazle caso, pero una sí y otra no. Entonces, a veces hay que hacerle caso y a veces no hay que hacerle. O sea que hay que discernir de dónde viene esa palabra. Porque a veces nosotros, principalmente aquí en México, que es de donde nació la mayoría de la cultura machista. No dice amén usted. Sí, hermano, con todo respeto, pero de aquí nació la cultura machista. Entonces le decimos a todo que no. No, pero a veces sí está hablando ya de parte de Dios. Entonces, ayer oía yo que se decía que algunas mujeres no son respetadas en la congregación. Eso no depende de la congregación, depende del pastor. El problema no es la congregación, que es la perversa y mala. No, es que ellos ya son así, pues. No, oiga, eso no depende de la congregación, eso depende del pastor. Es como lo mismo que le estaba diciendo anoche.
que venían hablando ahí las hermanitas, venían hablando cuando veníamos de San José, venía platicando la esposa del hermano Enrique y la esposa de Tonito, venían hablando y los niños y que no sé qué, y es que los niños de este tiempo son tremendos y que no sé qué, y papá echarle leña a los pobres niños ahí encima, hermano. Y entonces, hermanas, les dije, disculpen, los niños no son el problema son los padres. Entonces aquí, perdone, el problema no es que la iglesia no reconozca la autoridad de la pastora, es el esposo el que no le da su lugar. Si el esposo le da su lugar, nunca va a haber problema. Hermano, a mí no se me olvida cuando yo me casé por cuestión económica, tuve que vivir un tiempo en la casa de mis padres. Y el primer desayuno que mi esposa me hizo una avena. No se me olvida, un gran desayuno, una avena me hizo mi esposa. Pero cuando yo vivía con mi mamá, entonces ella me la colaba. Entonces cuando mi esposa me la dio así sin colar. Entonces vino mi mamá y le dijo, mire chulita, le dijo. Así le dijo, mire chulita, le dijo, a él le gusta la avena colada. Entonces le dije, mamá, te agradezco, me la voy a tomar como ella me la hizo. Nunca más mi mamá se metió con nosotros. Nunca más. Yo le dije, me gusta como ella me la hizo. Sí. Y hermano, nunca más se metió ella con nosotros. Entonces, el problema es que un día nos damos cuenta que una oveja le falta respeto a nuestra esposa y nosotros nos hacemos, porque no vaya a hacer que se vaya mi hija, perdona, pero es que no va a hacer que se vaya. No. Hay que poner en su lugar, porque es mejor que se vaya la oveja y no la esposa. Sí, perdóneme. Sí, hermano, si no, después hace unos grandes problemas en la casa. Bueno, ya me metí a otro. Dios, que Dios nos ayude, ¿va? Ok. Entonces, mire, Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo, ¿qué dice? Honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, hermano, el antídoto en contra de la fama está que usted siempre honre a su autoridad. Por eso Jesús, cuando vino, Él no vino hablando de sí mismo, Él vino hablando del que lo había enviado. Él vino honrando siempre a su Padre. Mi comida es hacer lo que a mí se me dé la gana. Así dijo Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando tú eres enviado, no hagas las cosas por tu propia cuenta. Haz lo que te mandaron a hacer. La honra para el Padre está en que tú hagas lo que te mandaron a hacer. Hermano, se le dice a veces cuando hay discipulados en los hogares, entonces hermano, vamos a tener un discipulado y mire, por favor, los discipulados no queremos que se extienda mucho, solo tal vez van a un canto nada más y de una vez entran a la palabra y hermano, y se ponen los hermanos a ministrar y a profetizar. ¡Ay, que la gloria de Dios! ¿Cómo así que la gloria de Dios? Si te mandaron un canto y el mensaje, ¿no te mandaron a ministrar? ¿No te estás poniendo a hacer lo que no te mandaron? Sí. Acá, hermano, viera que la gloria de Dios. Hermanos, no vayan a terminar tarde porque los hermanos tienen que ir a su casa. Por favor, terminan a las 8:30, lo más tarde a las 9. Hermanos, que viera que el Espíritu Santo se derramó y a las 11 salimos. Ajá. ¿Y qué? ¿Eso es tu éxito? No, esa es tu derrota. Porque no hiciste lo que te mandaron. Y si no haces lo que te mandan, eres menos que inútil. Sí, porque la Biblia dice, siervo inútil es el que hace lo que le mandan. Entonces, el siervo menos que inútil, re inútil, pues. No, perdóneme, pero yo solo estoy aplicando lo que dice la Biblia. Hermano, para hacer lo que nos mandan
entonces nos convertimos en siervos inútiles. ¿Quieres ser siervo útil? Es otra cosa, no voy a entrar ahorita en detalle de eso. Pero la mayoría no llegamos a siervo inútil, porque siempre queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja, hermano. Hermano, los discipulados no son para estar profetizando, no son para estar ministrando, y es lo que la mayoría van a hacer. Bueno, yo solo estoy poniendo el ejemplo de lo que nosotros hacemos allá, ¿verdad? No sé cómo ustedes lo hacen en su iglesia, pero nosotros tenemos que saber, somos enviados. Hay que hacer lo que nos enviaron a hacer. Yo no vine a predicar mi propia doctrina, dijo el Señor. Lo que oí del Padre, eso es lo que les vengo a enseñar. Entonces, cuando te manden a dar doctrina, no te pongas a decir tus propios pensamientos. Ponte a decir lo que oíste. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Hermano, solo hay que oír y ir a repetir lo que a uno le dice. Cuando uno es enviado. Ya cuando a uno le delegan una congregación, entonces ya es diferente. Ahí agarras el micrófono y haces lo que quieres. Pero cuando eres enviado, solo tienes prestado el micrófono. Así que cuídate de lo que dices, porque todo se lo dicen a tu autoridad. Y no porque haya chismosos. No, es que la Biblia dice, ni en lo secreto digas mal contra el rey, porque no faltará. Algunas versiones dicen un ser alado que se lo cuente. La versión Dios habla hoy dice, no faltará pajarito que se lo cuente. Así que no digas lo que no tienes que decir. Amén. Aleluya. Bueno, hay una unción preciosa esta mañana aquí, hermano. Honra tu autoridad, hombre. Honra tu autoridad. Para eso te pusieron autoridad. Si Él es padre, pues hermano, el hijo honra al padre. No, hermano, no te andes inventando nada nuevo, porque eso te va a guardar tu corazón con respecto a la fama. Mire, nosotros tenemos un apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, y a mí me impresiona que el padre espiritual de él se murió, el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Pero el apóstol Sergio está predicando y siempre está honrando a su padre espiritual, al que ya se murió, hermano. Ustedes si oyen un cassette de él, un disco de él, un mensaje de él, siempre está honrando a su padre espiritual, siempre lo está honrando. Entonces, el que no honra al padre espiritual es porque quiere usurpar el lugar de ese padre. Y la usurpación trae consecuencias. Porque la rebelión se aprende con rebelión. Porque lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Así que honre siempre a su autoridad. Yo no estoy diciendo, mire, una cosa es honrar y otra cosa es idolatrar. Le pido en el nombre de Jesús, nunca idolatre a su apóstol. Porque cuando se idolatra a alguien, esa gloria Dios no la comparte con nadie. Y entonces Dios lo que hace es quitar al ídolo de en medio. Por eso fue lo que pasó con el ministerio Selim, que idolatraron al doctor y entonces el Señor quitó el ídolo de en medio. Porque Dios no comparte esa gloria con nadie. Entonces, no idolatre. Si usted es pastor y está bajo la cobertura del apóstol Tonito, no lo idolatre. Hónrelo como padre, pero no lo idolatre. Amén. No lo idolatre para no caer, hermano, en otras cosas. Amén. Amén, hermano. Y es que recuérdese, yo le puedo decir esto porque vengo desde Guatemala. Pero usted vive aquí, a veces no se da cuenta. Pero uno de los mayores problemas de México es la idolatría. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, dejamos de idolatrar aquello en la iglesia tradicional, pero venimos aquí a buscar a quien idolatramos. Y eso tenemos que eliminarlo en el nombre de Jesús. Y por eso Dios le trajo aquí apóstol de afuera. Porque si hubiera levantado uno aquí mismo, a ver qué hubiera pasado. Sí. Sí, hermano. Sí, hermano. Aleluya.
Ahorita vamos a entrar ya con Jezabel. Ahorita vamos a entrar con Jezabel, porque ese es otro, esos son otros $20. Esos ya no son pesos, no, que son dólares, ¿verdad? Hermano, es terrible, sí, amén. Pero es que lo que pasa es que como la idolatría sustituye, o sea, lo que busca un idólatra es que idolatrar. Digamos, los israelitas en Egipto aprendieron la idolatría, pero lo que idolatraban allá eran otras cosas. Pero cuando llegaron al desierto, idolatraron un becerro de oro. O sea, no era lo mismo que idolatraban en Egipto, pero al final lo que ellos tenían era el principio de la idolatría y terminaron idolatrando. Entonces, lo que busca un idólatra es un ídolo. Y por eso es que tenemos que ser liberados de ese espíritu. Exactamente. Amén. Ok, sigamos aquí. Entonces, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. La fama, entonces, la fama tiene un principio de rebelión y el otro principio que es el orgullo. El orgullo. Una persona que tiene una semilla de orgullo es una persona que corre el riesgo de caer en buscar fama. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entremos con esta señora, pues. La doctrina de Jezabel. Jezabel es un espíritu terrible, hermano. Terrible. Y el objetivo de Jezabel. ¿Se recuerda cuando dijimos qué significa Jezabel? El último significado, ¿se recuerda? No. O no dijimos todavía ay, no, perdón. Entonces no. Aquí se lo voy a poner. Jezabel. Mire lo que significa Jezabel. Casta. No casada. Pura. No exaltada. No manejable. Pero me llama la atención este último significado. ¿Dónde está el príncipe? Jezabel no va detrás del pueblo. Jezabel va detrás de los ministros. El espíritu jezabélico no le interesa al pueblo, que si los puede contaminar, los contamina. Pero su objetivo no es el pueblo. Su objetivo es la cabeza. Por eso es que dice Apocalipsis, tienes ahí toleras a esa mujer Jezabel que seduce y enseña a mis siervos. Por eso es que nos tenemos que cuidar, hermano, como ministros. Y no solo hombres, sino que el espíritu jezabélico actúa en mujeres y actúa en hombres. Amén. A veces las mujeres son el vaso que quiere utilizar Jezabel. Oiga lo que dije. Las mujeres a veces son el vaso que quiere utilizar Jezabel, pero el objetivo es la cabeza. O sea, utiliza a la mujer como vaso, pero el objetivo principal no es la mujer, sino que utiliza la mujer para llegar a la cabeza, al príncipe. Eso es lo que hace Jezabel. Ese es un espíritu terrible, sí, hermano Edwin. Por supuesto, en la Biblia la mayoría de veces que se ve a Jezabel está utilizando hombres. El espíritu de Absalón, ¿no? Como el espíritu de Absalón, otros nombres que a lo mejor tienen una sombra bíblica. En Absalón no lo había visto, pero sí, por ejemplo, Acab, su falta de carácter hizo que el espíritu jezabélico dominara sobre ella. Jezabel lo incitaba a hacer el mal. Entonces, pero sobre todo, Jezabel en el Antiguo, ahorita lo vamos a ver, Jezabel en el Antiguo Testamento iba detrás de los profetas, pero en el Nuevo Testamento va detrás de los maestros. Por eso es que en el Antiguo Testamento ella usurpó la profecía.
en el Nuevo Testamento usurpa la enseñanza. Tienes a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, ya se dice porque en el Antiguo ya usurpó la profecía, pero ahora está enseñando a mis siervos. Entonces la enseñanza es la que usurpa en este tiempo Jezabel. Ok, entonces es terrible, sí es así como tú dices, así como tú dices es. Ok, sigamos. Mire, en la Biblia aparecen 7 mujeres que aunque no se llaman exactamente Jezabel, sino que solamente 2 de ellas, hermano, trabajan bajo el mismo principio. Y usted va a ver, hermano, a los ministros a los cuales les apuntó este tipo de mujeres. Estas 7 mujeres se pueden comparar con las 7 mujeres malas del libro de Proverbios, se pueden comparar con las 7 mujeres de Isaías capítulo 4, donde dice que hay 7 mujeres que buscan la cobertura de un hombre, y se puede comparar con los 7 pecados de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Se puede comparar. Yo no voy a hacer aquí la comparación, solo voy a hablar de, por ejemplo, la primera, como no sabe el nombre, le puse Potífara, ¿verdad? Porque era la esposa de Potifar. Entonces no sabía su nombre, entonces solo la puse como femenino, ¿verdad? Amén. La segunda es Dalila. La tercera es Maaca. Impresionante que Maaca significa la que castra. Así que huya de Maaca, hermano. Es tremenda, hermano. Ok, sigamos. Luego está Jezabel del Antiguo Testamento, la que batalló en contra del profeta Elías. La otra es la hija de Jezabel con Acab, que se llamaba Atalía. Atalía significa aflicción. Aflicción, es tremendo. Número 6 está Herodías, la que bailaba sensualmente para pedir la cabeza de un profeta. Y por último está la Jezabel del Nuevo Testamento que aparece en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Ok, pero mire contra quiénes se levantaron eso. Esta mujer Potífara se levantó contra José. Que mire quién era José, hermano. Tremendo hombre de Dios. Entonces, donde alguien dijo esto y a mí me gustó mucho, y creo que no es que me gustó, sino que creo que es una verdad. En la senda de todo predicador siempre hay un Judas y una Jezabel. Entonces uno tiene que tener cuidado, hermano, porque en la senda, ahí donde vas, en la senda de los justos, ahí donde vas caminando, de repente te aparece Judas o de repente te aparece Jezabel. Así que hay que cuidarse. Un paréntesis, ¿puedo hacer un paréntesis? Mire, con todo respeto, es un consejo. Si el apóstol difiere de este consejo, usted haga lo que dice el apóstol. Amén. Ok. No le dé dinero a ancianos de la iglesia a manejar. Me metí a problemas, ¿verdad? El dinero de la iglesia lo debe manejar alguien de su familia. Alguien de su familia. Porque la bendición a usted se la dieron en sus manos. Y su familia la extensión de sus manos. A ver, si el apóstol difiere de lo que yo digo, haga lo que dice el apóstol. Amén. Te lo digo por experiencia. Pero es que el Señor se lo dio a Judas. Sí, pero era el Señor y yo no soy el Señor. Sí, yo no soy el Señor, hermano. Ok, cualquier duda se la resuelve el apóstol.
lío te metí a vos? No, yo se lo digo por experiencia, hermano. Y mire, y lo he preguntado a tremendos siervos de Dios. Se lo he preguntado. O sea, no es que esto no es algo que yo estoy implantando, sino que le digo tremendos siervos de Dios que no le voy a mencionar nombres para no, ¿verdad? Pero yo lo he preguntado y lo mismo me han dicho. No, pero es que el pastor no debe de ver el dinero porque entonces dirán los ancianos y los líderes piensan así. Le confían las almas que son eternas al pastor y no le confían el dinero que es perecedero. Entonces, si Dios le confió a él las almas, también Dios le confía el dinero. Dale, dale, no hay pena. Sí, para eso estamos aquí, para aprender todos. Un anciano o la esposa de un anciano, digamos, sea tesorero o tesorera, uno le dé la cantidad que uno estima, ya como si fuera un presupuesto de, tú vas a gastar esto en eso. Como una especie de administrador. Ajá, como un una caja mayordomo. chica, como una caja chica toma, pero que no tome autoridad sobre el dinero, ¿verdad? Bueno, por lo menos así lo hago yo. A veces les hacemos más daño confiándole la caja a los ancianos que beneficio. Y es que hay un principio en el mundo que aunque nosotros no querramos, se aplica también en la iglesia. El que paga manda. El que paga manda. Y ese es el concepto que tiene mucha gente, hermano. Y entonces, yo tengo el dinero, pastor, si necesita un anticipo de su salario, ahí se lo... ¿Cómo así? ¿Cómo así que él me va a decir a mí cuando yo necesito? No, hermano. Sí, hermano José Luis, ¿no? Se puso buena la cosa. Aleluya. Es sumamente interesante lo que está ministrando Pastor Julio. Y en lo que toca al manejo del dinero es un asunto muy, muy delicado en las iglesias. Yo conozco un apóstol con el cual estuve 20 años y tenía un anciano que era su tesorero. Lamentablemente, ¿verdad? Lo que sucede en algunas ocasiones, lo que usted predicaba, que acaba de compartir, que en toda senda de un pastor hay un Judas y hay una Jezabel. Y ese anciano que tenía se convirtió en su Judas. Y cuando él se retira de la iglesia en rebeldía, le empieza a contar a toda la iglesia y a los que eran fuera de la iglesia, hasta la marca de brasier que usaba la esposa del apóstol. La marca de panteleta y la marca de brasier y toda la economía, de verdad, de la iglesia, cómo la manejaba, dónde iba a comer el pastor y cuánto, el apóstol y cuánto gastaba. Entonces, yo soy de la opinión, pero 100%, que las finanzas le debe manejar el pastor con su familia. Así es. Yo también así lo creo. Por eso les digo, si hay diferencia, pues amén. Yo respeto lo que dice el apóstol porque yo no soy aquí llamado a cambiar nada, sino que eso es algo que yo creo. Lo dije, pero ustedes tendrán que consultar con su apóstol. Amén. Duro hueso de roer. Sí. Perdón, no oí. Duro hueso de roer. Sí, sí. Bueno, voy a hablar de mí. La administración la lleva un Judas, vamos a decirlo así. Pero el dinero está a mi cargo. Bueno, es que el problema no es tan, es que el problema es cuando la gente, mire, hay personas que no están acostumbradas a manejar dinero. No, es que a lo que me refiero es que, hermano, ay, Dios mío, es que se enteran quién es el que más diezma. Y eso, No, eso no. Eso no, él no tiene, el tesorero no toca ningún peso. Entonces, ¿qué es de lo los que- diezmos? Nada más de la administración de la iglesia, nada más, de la congregación en cuanto a las entradas y salidas, pero el dinero siempre yo lo tengo. Y de los diezmos. pero yo- se da cuenta en qué se utiliza el dinero, es que ese es el problema. Sí, pero para Pero, administración mire. de la iglesia, nada más. Para diezmos él no toca nada. Ok, yo creo que es bien importante, hermano, que las personas no se... Por eso es que yo no estoy de acuerdo
en que a veces hay que hacer cambio y agarran las ofrendas para cambiar. No, si necesitan cambio, que lo traigan del hermano, con tiempo se puede hacer eso. Si en la tienda necesitan cambio, pues que lo traigan. ¿Por qué van a agarrar las ofrendas para cambiar dinero ahí? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso debemos de quitarlo. Porque los hermanos ven cuánto diezma, quién diezma. Y después, como dice el hermano, hoy, mire, hoy cualquier oveja está con nosotros. Mañana no sabemos. Pero nuestra familia sí sabemos que va a estar con nosotros. Por eso es que hay que cuidar de la familia. Por eso es que hay que honrar a nuestra esposa, a nuestros hijos, y presentarlos delante de Dios y que los respeten. Porque, hermano, el día de mañana los únicos que están seguros de estar con nosotros es nuestra familia. Cualquier oveja hoy le dice papaíto, pero mañana usted no sabe. Sí. Hoy le dicen así, mañana usted no sabe. Y yo se lo digo por experiencia. Gracias, hermano. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Humberto. Roberto. Humberto. Gracias, hermano. Mire, cuando nosotros empezamos el ministerio, hace 4 años, una persona nos dio una palabra profética y nos dijo, dentro de la profecía o la palabra revelada de parte de Dios, nos dijo, dice el Señor que te va a dar una iglesia, pero una iglesia que tú no vas a levantar, una iglesia que el Señor va a levantar con su Espíritu Santo. Entonces en ese tiempo, y me dice también, dice, y que tú no vas a gobernar la iglesia, tú vas a administrar la iglesia. Entonces, dentro de ese caminar, estábamos empezando nosotros como pastores, porque pues nunca habíamos trabajado en una congregación. La finanza la llevaba la pastora, pero nosotros le dimos otros ingresos, lo dejamos en las manos de un hermano. ¿De qué pasó cuando ya teníamos cierta cantidad de finanzas ahí en esa área? Que él decidió, dice, vamos a invertir el dinero, dice, vamos a comprar un teléfono, lo vamos a rifar para reproducirlo, dice, porque teníamos planes de seguir con la iglesia. Entonces él compró, él nada más me dijo, él no me dijo, está bien, no está bien. Y una de las cosas que vino, sí, una de las cosas que vino y después me dijo, dice, de todos modos yo lo compré, dice. O sea, no me dijo, lo vamos a comprar, ya lo compré. Dice, pero también pensé, dice, que si al pastor no le gusta, dice, pues yo se lo pago, dice, y me quedo con el teléfono. Pues yo no pude decirle a él, está mal lo que hiciste, sino solamente me quedé callado y le dije, está bien, adelante, rífalo. Y a final de cuentas, se rifó, pero no se reprodujo. Sí, o sea, no se reprodujo. Se redujo. O sea, no, sí se recuperó lo que se invirtió y una pequeña parte más, pero no se reprodujo. O sea, la reproducción fue para el que compró el boleto y se sacó, ¿verdad?, el teléfono. Entonces ahí nosotros aprendimos de que las finanzas no deben de estar en las manos de la iglesia, sino del pastor o la esposa del pastor, que deben de llevar el control de lo que entra y lo que sale, y no rendirles cuentas, porque a final de cuentas nosotros no estamos rindiéndole cuentas a la iglesia de qué es lo que se hace, qué no se hace, si ellos se están dando cuenta en qué se están invirtiendo los dineros. O sea, ¿para qué están preguntando? Otro hermano, en una ocasión, teniendo un grupo de hermanos trabajando con ellos, le dije, mire, las finanzas, mire hermano, me dice el hermano, en cuanto a las finanzas, a nosotros no nos interesa. Así me dijo el hermano. Por eso está usted, dice, para que usted lleve el control, dice, de la finanza. Nosotros diezmamos, nosotros ofrendamos, sembramos cuando podemos, dice, y ese es asunto de usted, dice. Si usted lo gasta en sus chicles, ese es su problema de usted, dice. Y si usted lo invierte en la obra, también es asunto de usted. O sea, con madurez lo dijo el hombre. Y de ahí yo aprendí, cuando me dijo el Señor, tú vas a administrar. O sea, no vas a poner la administración de mi iglesia en otras manos. Y por eso la iglesia ha crecido. Y ahorita nosotros comprobamos de que no vamos mal. No vamos mal.
creo que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Y es que, hermanos, Sí. una cosita. En las manos de Judas, ¿se multiplicaba el dinero o se reducía? ¿Ah? Se reducía. Entonces, el Señor, porque era el Señor. Pero nosotros no somos el Señor y tenemos que tener claridad en eso. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, hermano. Yo también lo hice como ustedes o sea, cuando yo digo, lo estoy diciendo por experiencia. Y porque también cuando me han pasado cosas he consultado con siervos que van mucho más adelante que uno y hermano, y uno ahí aprende. Entonces, conocí a un ministro conozco a un ministro que su iglesia es una iglesia muy grande. En ese tiempo que yo le pregunté, tenía 4,000 y fracción de miembros. Y hermano, y un miembro de su familia era el que llevaba el control de las finanzas. Entonces, yo sí lo creo que así debe ser. Sí, hermano. Hermano, en el concepto de pedir las ofrendas y los diezmos, en el caso de nosotros, cerramos los ofrenderos, que se depositen y no vean los hermanos que le entra la Eso avaricia. es lo mejor, y para la mí eso es lo codicia. mejor, hermano. Entonces cerramos los ofrenderos, que se metan en una abertura para que no se vea. Para mí que eso es lo Eso mejor, es hermano. ¿Y por qué? Porque en otra ocasión nosotros igual vienen gente de otra iglesia y dice, allá en mi iglesia habían tesoreros, aquí ¿por qué no hay? Entonces uno tiene que enseñar. Porque no es su iglesia. Así. Entonces uno tiene que Porque no es su iglesia. uno tiene que enseñarles y decirles Sí. a través de la palabra para qué se usan los diezmos. Ajá. O sea, yo definitivamente cuando hago el discipulado, así le enseño los diezmos, yo le digo, si allá afuera le dicen que el pastor se agarra los diezmos, yo se los voy a decir para qué agarro los diezmos, yo me los gasto, amén, para que así ustedes lo sepan, que de mi propia boca yo se los digo aquí de una vez, amén, yo me los gasto. Esos son Hermano, es que, perdóneme, mire, nosotros a veces cuando ministramos ofrendas, nosotros decimos, hermano, siembre porque así se va a expandir la obra del Señor. No, tenemos que ser claros. La Biblia dice, trae los diezmos a la religión y hay alimento en mi casa. Pero ¿quién es el primero que come de los alimentos de la casa? El pastor, hermano. Entonces tenemos que ser así transparentes con la gente, hermano. Yo de eso vivo, de eso como. O sea, si el que vive en el altar o sirve en el altar, que coma del altar. Entonces, hermano, ahora, si hay transparencia en la administración, nunca te van a pedir cuentas. Pero lo que sí no hay que hacer es cuando uno pide ofrenda para algo específico. Por ejemplo, hermano, necesitamos ventiladores y después el dinero se va para otra cosa. Eso es malversación de fondos y eso no hay que hacerlo. Si lo pedimos para sillas, hay que utilizarlo para eso. Amén. Eso sí que. Y la otra cosita antes de que digas, solo permitime. La otra cosa, hermano, el concepto de que los diezmos son para el pastor y las ofrendas para cubrir las necesidades. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que ofrendas y diezmos se deben de juntar y de ahí cubrir las necesidades de la iglesia y del pastor en general. Sí, claro, claro. Pero no hacer diferencia en que los diezmos son para una cosa, no, sino que en un solo fondo común se coloca todo y de ahí se cubren las necesidades. Amén. Ok. Es que iba a contar que una hermana en la iglesia que empezó a acercarse mucho al liderazgo y pues no tenía un cargo, pero de repente empezó a indagar y ya me estaba exigiendo un primer informe de gobierno como si fuera Peña Nieto. Entonces empezó a poner la idea de que el pastor tenía que decir en qué se gastaba todo lo que entraba. Y empezó a meter esa idea y yo sé de qué espíritu provenía eso. Pero me quedó claro, yo no le doy informe a nadie, aunque hay un libro en que ha sido un orden que yo mismo me he propuesto. Pero tal vez se hace la duda. Hay que dar informe de gobierno, o sea, me refiero, hay que informarle a alguien porque No, yo creo que no. Como que eso, A excepción que el apóstol en algún momento pidiera algún informe, entonces hay que dar. ya me sentía como Peña Nieto, yo tenía que. No, yo no creo que hay que entregarle
fondos, cuentas al hermano. ¿Saben cuándo sí hay que entregar, rendir cuentas? Cuando se pide dinero para cosas específicas. De eso sí hay que decirle al pueblo, hermano, hicimos una colecta para comprar 100 sillas, solo se reunieron para 50, entonces vamos a comprar las 50. Es de eso sí hay que decir. No hay que mencionar cantidades, no hay que ir a detalle, pero sí hay que decirles, hermano, esto se reunió para esto y vamos a hacer tal cosa. En ese caso sí hay que hacerlo, pero en el otro caso, no. Amén. Quiero hacer una participación, el Espíritu me está inquietando para que dé mi testimonio. Me tocó llegar hace 4 años a la iglesia que está pastoreando mi pastor y yo había escuchado que había sucedido en la primera etapa antes de que yo llegara, de que había una rebelión y que traían problemas con los diezmos y las ofrendas. Entonces un día me metí a orar y también me había venido a mí como parte del cuerpo de liderazgo, como parte del cuerpo de ser anciano de la iglesia, el qué pasa con los diezmos y las ofrendas. Yo creo que eso viene de alguna manera natural, por lo que se mueve espiritualmente. Pero el Señor me llevó a la palabra y me dijo, no seas como Cam, no veas la desnudez de tu padre, porque el que ve lo que hay en el alfolil y lo que hay dentro del alfolil, desnuda a la cobertura y desnuda a todos los que están. Entonces no maldigas a tu nación y solo sujétate a mi palabra. Y así me he mantenido durante todo este tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Muy bueno. Gracias. Sí, hay muchas cosas. Allá está el hermano. Déjame a mí hablar. Dale. Un poquito. 2 cositas Puso nada bueno, más. ¿va? Se ¿Qué decís vos? Se ¿O puso, paramos? se puso cardíaco. Pero déjame hablar. 2 cositas. Nosotros ahorita estamos en compra del terreno. Arrancamos en ceros. Y pues ese es un proyecto donde sí nosotros estamos motivando a la gente, los hermanos los han estado dando para eso, y entonces sí les decimos, hermanos, va tanto sobre las promesas que se hicieron. De eso sí damos informes. Ahora de lo que es diezmo y ofrenda, siempre lo unimos, sacamos lo que se tiene que pagar dentro de la iglesia y lo cubrimos, y lo que nos queda pues ya es para nosotros. Pero lo que hemos hecho nosotros es dar el informe de lo que sí, para algo que para un proyecto, eso sí, para que estén enterados y más se motivan cuando ellos saben cuánto se está reuniendo. Bueno, dejando un poco ahí de lo que son las finanzas, la fama. Regresemos un poquito a la fama, que tenía una aportación ahí yo de lo que veo aquí. Hay pastores que por alcanzar cierta fama dentro de sus iglesias les dicen, yo soy de la cobertura tal y tal, ¿verdad? De hombres pastores que han alcanzado fama aparentemente, ¿verdad? Y que no mencionar nombres, sino que cada uno sabemos de gente que ha alcanzado cierto nivel. Entonces tenemos eso de que hay ministros que buscan coberturas que tengan fama, y lo mismo he visto que ha pasado dentro del ministerio. Pues aquí nosotros estamos bajo la cobertura del apóstol Antonio, pero hay iglesias del mismo ministerio que ponen en el Facebook, somos de tal ministerio, y es del mismo, pues estamos bajo la cobertura de fulano porque tiene una fama más. Entonces se ha mal acostumbrado a decir, estoy bajo una cobertura directa. Yo no lo he visto bien ¿verdad? Pero se supone que si aquí está el apóstol Antonio, deberíamos de estar bajo la cobertura del apóstol Antonio. Amén. Gloria a Dios. Creo que es correcto, así debería ser. Ese para mí es el orden, ¿verdad? Y porque hay, por ejemplo, hay pastores aquí que cuando viene el apóstol Haroldo se asoman, solo cuando viene, pero
está el apóstol Antonio, pues, y No, pero ahí está un orden incorrecto. ¿Cómo lo porque miras el tú? delegado apostólico para México es Antonio. ahí estamos. Para mí no está bien ese principio de que entonces yo con él. Y Sí, pero aquí se ha manejado ahora cobertura de otros lugares de ministros. No quiero mencionar nombres Sí, por claro. no, pero sí, y ponen, somos de tal, somos aquí y somos del mismo ministerio. Sí, ¿Cómo lo ves? está serio eso. ¿verdad? Pero yo sí creo que debe de haber un orden. Sí, creo que debe haber un orden en ese sentido. Amén. Seguimos. Ahí está. Sí, Miren, nosotros tendríamos que considerar, digamos, dos cosas importantes. dale. Por ejemplo, cuando un ministerio crece, pues definitivamente las áreas se hacen mayores. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues hay departamentos en donde de alguna manera se le ha tenido que confiar o delegar a algunos hermanos. Por ejemplo, la librería, por ejemplo, la tienda, los talentos, ¿verdad? Entonces, tú tienes que delegar en alguien, porque de alguna manera entendemos que no puede estar toda tu familia en esas áreas. Pero lo que sí puedo entender en cuanto a la administración y el manejo de las finanzas debe fluir prácticamente del ministro principal, ¿verdad? Porque él sabe realmente cuáles son las necesidades. Y quizás lo que quisiéramos dejar establecidos es que muchas denominaciones, regularmente los que manejan las finanzas son los diáconos o los ancianos, ¿verdad? Muchas denominaciones. Y entonces en esas denominaciones el pastor no tiene injerencia. Ellos le pagan, ellos compran, ellos administran, ellos hacen todo. Entonces, desde ese punto de vista no es correcto, no está bueno. Yo me recuerdo que en una oportunidad había un pastor que se le había echado a perder su moto y no tenía para la llanta, el repuesto. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué has estado viniendo a pie? Y me dice, es que lo que pasa es que se me echó a perder la llanta. Y le dije, ¿por qué no has comprado? Es que estoy esperando la próxima reunión en donde los ancianos van a determinar si me dan para la llanta. Y fíjense, hermanos. Y entonces yo le pregunté, ¿y quién administra las finanzas acá? ¿Quién está encargada? Mi hija, me dijo. Pero si tu hija es la tesorera, ¿y por qué no te da? No, porque los ancianos no tiene que hacer la reunión para ver si se compra esa llanta. Entonces aquí regularmente, Julito, pues es algo que se da en las denominaciones. Y cuando nosotros, digamos, estamos dentro de un ministerio que es bajo un régimen diferente, nos encontramos que hay gente que viene con esa mentalidad. Y lo primero es que se acerca a ti o le pregunta a los hermanos, ¿y aquí cómo manejan las finanzas? ¿Va? A mí en una oportunidad vino una persona, ya tiene años que sucedió esto, como en el 2003, 2004, se acercó y me dijo, mire, a mí me gustaría saber en qué usted se gasta los diezmos, me dijo. Híjole. Va, sí, y son los que menos dan. Y entonces me dijo, ¿por qué usted no se acostumbra a poner un reporte en la parte de atrás en donde se declare cuánto ingresó de diezmos, de ofrendas y en qué se gastó? Y entonces yo le dije, mire hermana, yo la miro muy interesada en ese sentido, le dije, pero hace unos años atrás cuando yo entré a este país yo no tenía nada y no tenía para comer. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde se encontraba usted cuando yo no tenía para vestir, para calzar y no tenía para comer? ¿Dónde estaban ustedes? Entonces, ¿por qué ahora me quieren demandar cuando Dios me está proveyendo? Y entonces le dije, es evidente dónde está el dinero. La silla donde usted se sienta tiene un costo. El lugar se renta, también se paga. Hay energía. O sea, ustedes vean que la obra de Dios está avanzando. Entonces, en ese sentido, nosotros acá, pues gracias a Dios no hemos tenido problema, porque en cuanto a lo que es la administración de lo que es los diezmos y las ofrendas, prácticamente yo las manejo, ¿verdad? Más que solamente en algunos departamentos o áreas donde se les delega a los hermanos, pero que ellos también no tienen injerencia en disponer en qué ese dinero se debe de gastar, ¿verdad? Sino que ellos tienen que rendirte cuentas.
Porque acuérdese que también a veces, por ejemplo, si hacemos un proyecto de construcción, hacemos un proyecto de remodelación, se levanta, digamos, un grupo de hermanos y se le dice, bueno, vamos a trabajar para eso, pero ahí tenemos que encargarlo nosotros a hombres y a mujeres fieles, ¿verdad? Para que ellos también se acostumbren a rendir cuentas, ¿verdad? Entonces yo sé que a medida que el ministerio pues va creciendo, se va desarrollando, pues definitivamente pues se necesitan muchos más recursos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es poner en esas áreas a gente que realmente sean fieles. Pero lo que es en sí la administración de diezmos y ofrendas, creo que tiene que ser administrado por usted. Y creo que usted no está tampoco en el deber de hacerle cuentas a nadie. ¿Verdad? Usted no está en el deber. La gente entrega su ofrenda y su diezmo en el alfolí y en ese momento ya no tiene más opción a decidir qué se va a hacer. Porque como decía el pastor, si te confiaron las ovejas, ¿por qué no te van a confiar las finanzas? ¿Verdad? Y acuérdese que por su fruto se conocerá. Definitivamente, ¿verdad? La gente va a poder ver en un momento dado en donde tú estás invirtiendo los diezmos y las ofrendas. También quisiera decirles esto: nosotros a veces cometemos el error, y yo me meto también dentro de este grupo, ¿va? Que a veces, hermano, queremos cubrir todas las necesidades de la iglesia y no cubrimos la necesidad de nuestra familia. Y entonces yo le voy a decir, yo no sé si me puedo ministrar, soy el apóstol aquí, va. Al final oran por mí y se me liberan, va, pero oiga pues, yo había empezado a caer en un error. Oiga esto, yo le voy a decir que brinque el conejo, va. Pero yo le voy a decir esto porque yo sé que esto también es medicina para ustedes. Empezó a suceder que como eran tantas las necesidades dentro de acá de la iglesia, usted puede ver que hay muchas cosas que todavía se necesitan. Empezamos a sacrificar de alguna manera hasta la propia familia, hasta el punto que llegaron semanas que yo no estaba dando gasto. Oiga esto. Y entonces teníamos que ir viendo cómo le hacíamos. Y hermano, entonces dije yo estoy afectando la economía en mi casa. A tal punto que a veces no estoy considerando el alimento, la comida, ciertas cosas que son importantes dentro de la casa. Y entonces dije yo, no, prefiero mejor que mis hijos tengan y no que no se haga esa ventana, porque yo tengo que cumplir primero con mi familia, ¿verdad? Yo tengo que cumplir, y que hay gastos que sabemos nosotros que son gastos que cada mes los vamos a tener y que de alguna manera pues son gastos que debemos de cubrir, como es energía, agua, renta, todos esos puntos son importantes, préstamos que en un momento dado usted se metió, saque todo eso. Pero yo le digo una cosa, no nos olvidemos de nuestra familia, no nos olvidemos de nuestra familia. Y mire, Dios es tan bueno porque Dios va a empezar a proveer. Yo no sé cuánto lo creemos. Sabemos que el punto de las finanzas es un punto muy escabroso, ¿va? Definitivamente es un punto muy escabroso. Pero sí, yo creo con todo mi corazón de que debe de ser la familia y específicamente el pastor de la iglesia. Tampoco, de una vez me voy a lanzar acá a decirle esto. Tampoco cometan ese error, hermanas, en el sentido que si el esposo le confió a usted que usted administre, que su marido no venga, ¿será que me da 100 pesos porque no tengo para tal cosa? Y entonces la mujer empieza a mandar el dinero de la congregación, de los diezmos y ofrendas, y su marido pues prácticamente tiene que andar detrás de ella para pedirle para un chesco. He dicho. Gloria a Dios. Muy bueno el paréntesis, hermano. Muy bueno, muy bueno. Creo que estuvo muy, sobre todo que aprendemos siempre, ¿verdad? Solo una última opinión, aquí estoy. Es que este tema es buenísimo, necesario, interesante, y no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas, no importa, sería las 12, si son 11, una más. ¿Por qué no
para otra ocasión programar una reunión como esta para hablar específicamente de las finanzas de la iglesia. Una sugerencia, petición, ruego, súplica, porque creo que todos los necesitamos de alguna manera. Amén. Amén. Apóstol. Gracias, hermano. Miren, su hermanos, solo tal vez poniendo un poquito el equilibrio en algunas cosas que son importantes. El hecho que nosotros no tengamos que entregar cuentas no quiere decir que administremos como se nos dé la gana. Porque la Biblia dice que eso se lo encomendaron a hombres fieles. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados en la administración. O sea, no es de que como no entregamos cuenta, entonces hago. Y la otra cosa que lo decía Edwin, es que uno debe llevar un registro. O sea, el hecho que no entregue cuentas no quiere decir que yo no lleve un registro, llevar un registro de lo que ingresa y registro de lo que sale y en qué se invierte. Eso sí es importante llevarlo, o sea, porque no es de que en esta bolsa tengo los diezmos, en esta las ofrendas y ahí me voy gastando. No, o sea, tiene que haber un orden. Principalmente cuando ya entramos a cosas legales tiene que haber un orden. Pero yo creo que sí es importante poner ese equilibrio. Ok, dejemos ese paréntesis que estuvo muy bueno, ¿va? Porque estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno, ¿verdad? Y seguimos. Ok, estamos entonces con José. Segunda aquí, hermano, Dalila. Mire contra quién se levantó Dalila, contra Sansón. O sea, José, hermano, el hombre que se le multiplicaron el trigo como que era arena. Imagínense que tenía trigo como que era arena. Sansón, el hombre más fuerte que habla la Biblia. O sea que mire el enfoque de Jezabel hacia quién va. Maaca se levantó contra un rey que se llamaba Asa. Y ella se había convertido en la reina madre. O sea, ella era la que gobernaba prácticamente, era una especie de matriarcado la que había ahí, un matriarcado el que había ahí. Jezabel contra Elías, el llamado profeta de fuego, que hacía descender fuego del cielo, hacía que se detuviera la lluvia o que lloviera en un momento. O sea, mire qué tipo de ministros contra los que se levanta Jezabel. Atalía contra aquel rey que empezó a gobernar desde muy niño, a los 8 años, contra Joás. Y que fue un rey, hermano, que agradó el corazón de Dios también. Herodías contra Juan el Bautista, el que fue el eslabón, el profeta que fue el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el que anunció la venida del Señor, el hombre de quien se dice que de los nacidos de mujer no había otro como él. O sea, no estamos hablando de cualquier ministro, pues. Jezabel siempre va, hermano, a la casa de los ministros que Dios ha levantado. Y la Jezabel del Nuevo Testamento, hermano, que había usurpado el papel del pastor de la iglesia de Tiatira. O sea, lo que tenemos que hacer énfasis aquí, hermano, es que este espíritu jezabélico está atacando. Y que, como le dije ayer, el aspecto sexual es lo más bajo de Jezabel. Lo más bajo de Jezabel es lo sexual. Por eso es que cuando un pastor cae con el aspecto sexual, está empezando su degradación, hermano, pero de ahí o su involución, de ahí en adelante puede llegar a hacer cualquier tontería. Si usted se da cuenta, la mayoría de ministros, hermano, que han tenido problemas con el área sexual, y que, como decíamos ayer, en esa área de alguna manera todos tenemos ciertas deficiencias, y por eso necesitamos ministrarnos. No importa que usted ya sea pastor, usted y yo necesitamos estarnos ministrando constantemente, hermano, si hay alguna situación en esa área, porque digamos, yo sé que esto tal vez son estadísticas que tal vez están basadas en encuestas que se hicieron en Estados Unidos, pero que muchos de los pastores, hermano, ven pornografía. Muchos de los pastores ven pornografía. Y entonces nosotros nos tenemos que cuidar mucho, porque ahí se le empieza a abrir una puerta, y esa puerta termina siendo algo terrible, hermano, y destruyendo ministerios. Al final, como dijimos, Jezabel persigue a la cabeza, persigue al príncipe, pero el pueblo termina siendo afectado, porque como lo que cae sobre la cabeza
en lo positivo, también es en lo negativo. Cae sobre la barba y el borde de las vestiduras. Entonces un ministro que se ha contaminado con el espíritu jezabélico es un ministro que, hermano, va a terminar contaminando a la iglesia también. Entonces muchos matrimonios, muchas ovejas resultan siendo afectadas a consecuencia de que nosotros a veces no tenemos ese cuidado. Nosotros no podemos tomarnos libertades, ¿verdad? Así como lo hablábamos hace un momento en el aspecto económico, que el hecho de que nos han confiado a nosotros el dinero no quiere decir que hagamos cualquier cosa. De la misma manera nosotros hay libertades que no nos podemos tomar. Jesús dijo algo muy claro: por ellos yo me santifico. O sea, por los discípulos Jesús se santificaba. Nosotros por las ovejas y por nuestra familia tenemos que santificarnos también y consagrarnos delante de Dios, hermano, y saber que estamos expuestos como ministros de Dios al ataque de este tipo. Amén. Ok, sigamos. Mire lo que dice Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso el Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Si usted se da cuenta, hermano, en el Antiguo Testamento el movimiento era un movimiento profético, el que existía. Prácticamente casi todos los que escribieron el Antiguo Testamento fueron profetas. Prácticamente podríamos decir que todos los del Antiguo Testamento eran profetas que escribieron. Pero ahí, mientras había un mover profético tremendo, también, hermano, se levantaron dentro de ellos falsos. En el Nuevo Testamento Dios ha levantado maestros que expliquen, hermano, la profecía del Antiguo Testamento. Y ahora entonces el espíritu jezabélico, el enfoque era a contaminar la palabra, porque en el Antiguo Testamento no estaba escrita toda la palabra, y en el Nuevo Testamento ya está escrita, pero ahora, hermano, quiere contaminar la explicación y la enseñanza que se da de lo que se escribió antiguamente. Entonces ahora mire en esta otra versión. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre vosotros habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por avaricia, estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Ok, la avaricia. Mire, entonces veamos el espíritu jezabélico. Primer libro de Reyes 18:4. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, mire el espíritu jezabélico, hermano, destruyendo a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Si usted se da cuenta la cantidad de profetas, para que de todos los que mató Jezabel hayan tomado 100, ¿cuántos habrían? O sea, eran muchos los profetas, hermano, que Dios estaba levantando en aquel tiempo, pero el espíritu de Jezabel se levantaba en contra de ellos para atacarlos, para destruirlos, hermano, y para detener realmente el fluir de Dios sobre estos siervos. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el primer libro de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, otro profeta, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. O sea, primero un espíritu de destrucción, ahora Jezabel con un espíritu de intimidación. O sea, eso es lo que hace Jezabel, intimidar. Entonces hay que tener cuidado, porque vamos otra vez, lo económico está relacionado con lo sexual y con el espíritu jezabélico, ¿verdad? Y a veces la gente lo que quiere es intimidar a través del dinero. Si no hacen tal cosa, ya no voy a dar mis diezmos. Si no hacen tal cosa, ya no voy a... Y entonces empiezan a intimidar a los ministros. Y eso es un espíritu jezabélico, un espíritu que manipula y que intimida a los siervos del Señor, ¿verdad? Ok. 18-19 de primer libro de Reyes. Ahora pues,
envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel, imagínense qué mesita la que tenía, que sentaba 450 profetas en su mesa, hermano. O sea, es una usurpadora y quiere contaminar siempre la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, antiguamente, como Dios hablaba a través de los profetas, entonces estaba contaminando la palabra que iba a venir a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento por lo mismo a través de la enseñanza. Entonces esta mujer lo que quería era introducir sus falsos ministros para que y matar, e intimidar y detener el crecimiento de los verdaderos ministros del Señor. Amén. Segundo libro de Reyes 9:7. Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. O sea que al final ella va detrás de los siervos. Hermano, ese es el objetivo principal de Jezabel. Matar a los siervos, detener a los siervos. Todo movimiento donde hay siervos que aman a Dios, que sirven a Dios, que buscan a Dios, que se consagran para Dios y que Dios va a empezar a utilizar a sus ministros, va a haber una Jezabel que se levante. Cuando digo una, me refiero a la potestad que se puede manifestar a través de hombres o de mujeres, como ya dijimos. Amén. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti. Ahora ya vamos al Nuevo Testamento. Que toleras, póngale atención a eso, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice. ¿Por qué se dice profetiza? Porque ya en el Antiguo Testamento usurpó desde ahí la profecía. Y luego dice, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, Jezabel está íntimamente ligado con actos inmorales y con idolatría. Y la idolatría de este tiempo es hacia el dinero. La gente está amando demasiado el dinero, la gente se está yendo. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos que hoy se les está sembrando constantemente la semilla de codicia. Hermano, no, que mire que usted va a prosperar. Y sí, amén, si Dios nos quiere prosperar. Eso lo sabemos. Pero la Biblia tiene un principio: no busquemos la prosperidad, busquemos el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como, esa es la condición, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, entonces tú no prosperas. Entonces lo que necesitamos es que nuestra alma prospere. Amén. Entonces este espíritu enseña a seducir. Pues es un espíritu de seducción. Y la seducción no solamente es en lo sexual, sino la seducción es en cualquier área. Donde hay pasión, ahí hay seducción. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire el verso anterior. Mire lo que dice el verso Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras. Ahora mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:12. No tolero. O sea, allá le dicen, tú toleras. Y Pablo dice, no tolero que la mujer enseñe. Entonces la mujer no puede predicar, no puede enseñar. Sí puede, pero lo que no debe hacer es ejercer autoridad. Eso es lo que Pablo está diciendo. No tolero que la mujer enseñe, ni que tome autoridad sobre el marido que esté callado. O sea, no está diciendo que no se enseñe, que no enseñe implantando autoridad. Eso es lo que debe tener la mujer. Entonces la mujer puede ser delegada. El esposo le puede decir, mira, mija, hoy quiero que prediques. Amén, no hay problema, puede predicar. Amén, porque está siendo delegada, está siendo enviada. Entonces, hermano, en eso nos tenemos que cuidar en nosotros en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Ahora mire, entonces, Antiguo Testamento, habían profetas que Jezabel se levantó contra ellos. Nuevo Testamento está usurpando la enseñanza, el magisterio. Eso es lo que está haciendo Jezabel. Entonces, en la iglesia de Antioquía habían de estos dos tipos de ministerios. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Y mire que profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el Tratado, y Saulo de Tarso. Estaban, hermano, tremendos siervos de Dios.
mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, mire, aquí esto es hermano, yo quiero que usted le ponga atención. Porque Jezabel en el Antiguo Testamento trabajó con profetas, persiguió profetas y los mató, los destruyó. Y quiso detener, hermano, lo que ellos tenían que decir de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, entonces Jezabel se levanta contra maestros. Amén. Deteniendo la explicación de lo que ya había sido escrito por profetas, hermano. Eso es lo que pretende Jezabel, contaminar la enseñanza. Entonces Dios, en esta iglesia de Antioquía, establece una estrategia para evitar que el espíritu jezabélico llegue a estorbar. Y oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el Espíritu Santo para que no entrara Jezabel con los profetas y los maestros? ¿Cuál fue la estrategia según este verso? Perdón. No, levantó apóstoles. La estrategia en contra de Jezabel, hermano, es levantar 2 apóstoles. ¿Para qué? Para que Jezabel no entrara con los... Por eso es que profetas solitarios, cuando a usted le llega a su iglesia un profeta, mire que yo soy profeta, ajá, ¿y quién es su cobertura? Porque si no, un espíritu jezabélico va a dejar entrar usted si deja entrar profetas sin cobertura. Maestros que andan por ahí, hermano, ajá, ¿y usted quién es su apóstol? Porque si no, va a dejar entrar un espíritu jezabélico. Porque esos son los canales que utilizó en el Antiguo Testamento profetas, en el Nuevo Testamento maestros. Entonces viene el Espíritu Santo, y para evitar que en la iglesia de Antioquía, que era una iglesia poderosa, el Espíritu Santo lo que hizo fue levantó apóstoles. Y el apóstol, claro, un verdadero apóstol, es, hermano, la estrategia de Dios para evitar que el espíritu jezabélico se interne dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestros ministerios y detener ese espíritu. Por eso es que, discúlpeme con todo respeto, yo sé que hay hombres que aman a Dios, pero no porque aman a Dios van a ser apóstoles, porque no, esto no se trata de que yo soy apóstol. Sí, cualquiera te puede decir que eres apóstol, pero si no tienes el llamado, solo te vas a meter, hermano, a problemas. Por eso es que la doble cobertura es importante. La cobertura pastoral es una cosa, pero la cobertura apostólica es otra cosa. Y por eso, como explicamos allá en San José, hermano, que el tabernáculo tenía una cobertura de piel de cordero y otra cobertura de piel de tejón. Y el cordero habla del pastor, pero el tejón habla del apóstol. Porque el tejón es el enemigo más grande que tiene, hermano, la serpiente en la tierra. Si alguien se puede comer a la serpiente, es el tejón. Es terrible, el tejón es terrible. Y fíjese que cuando la serpiente lo muerde, el tejón se hace el muerto y se queda. Y después de un tiempo se vuelve a levantar. Y es figura del Señor Jesucristo, es extraordinario, hermano. Porque se murió por 3 días y se levantó. Entonces, hermano, los apóstoles no son invención humana. Oiga, los apóstoles no son invención humana. Claro, hay algunos que inventan que son apóstoles, eso es diferente. Pero no lo son. Pero un verdadero apóstol, ese hombre va a ser una cobertura para evitar que el espíritu jezabélico entre a las iglesias. Donde no hay un verdadero apóstol y donde no hay una verdadera cobertura, es una puerta abierta para que el espíritu jezabélico se interne y destruya ministerios y destruya pueblos completos. Amén. Ahora mire lo que dice entonces 1 Corintios 12:28. Estoy terminando porque ya tengo hambre. No, es broma. No, es broma. No se preocupen, todavía no está la comida. Si falta otro tema, yo molestando estoy. O sea, no, todavía no, dicen los hermanos. 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado, y primeramente, aquí la palabra primeramente, la palabra protón, y protón es primero en jerarquía. Primeramente en la iglesia que ha designado el Señor, apóstoles.
En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Y de ahí en adelante, los que hacen milagros, los que administran. Hermano, y ahí están los que administran. Y bueno, hay otras cosas que tendríamos que explicar, pero a mí me interesa solo verlo, esto. Por eso, ¿qué puso Dios primeramente? Apóstoles. ¿Por qué tanta vuelta de que si hay no hay apóstoles en este tiempo? Dios mío, la gente se hace bolas. Cuando está escrito en la palabra, hermano, está escrito en la palabra. Primeramente apóstoles. Y por eso yo decía el otro día, hay que pedirle a Dios que levante profetas también. Que levante profetas y que levante maestros también el Señor, hermano. Es necesario que hayan estos ministerios. Entonces, ¿dónde puso Dios a los profetas en el Nuevo Testamento? No los puso itinerantes. Los puso en la iglesia. Los profetas que andan itinerantes, esos son de dudosa procedencia, hermano. De dudosa procedencia. Amén. Y entonces, ¿cómo evitar el espíritu jezabélico entre nuestras iglesias? ¿Cómo evitar? Hay que permanecer bajo autoridad. Porque una cosa es reconocer autoridad, otra cosa es honrar la autoridad y otra cosa es permanecer bajo autoridad. Por eso en la iglesia esta, hermano, Dios lo que quería es resguardar la iglesia de Antioquía y lo que hizo fue levantarles apóstoles para que ellos pudieran cubrir aquella iglesia, que era una iglesia en crecimiento extraordinario. Entonces, las tres doctrinas de error del tiempo final, hermanos, están relacionadas. Su antídoto, la forma como resistirla, está relacionada con la autoridad. Número uno, hermano, hablamos del amor al dinero. ¿Cómo se evita el amor al dinero? Reconociendo la autoridad a través de diezmar. Amén. Número dos, la fama. ¿Cómo se evita la fama? Honrar siempre a la autoridad. No se honre a usted mismo, honre a su autoridad. Amén. Y número tres, el espíritu jezabélico. ¿Cómo le cerramos la puerta? Permaneciendo bajo autoridad. La tentación de dejar la autoridad siempre le llega a todo ministro. No, si vos ya podés volar solito, ¿para qué necesitas un apóstol? Siempre llega esa tentación de querer volar solo. No, hermano, no te atrevas. Eso es rebelión. Amén. Entonces, hermano, necesitamos hacer estas tres cosas. Amén. Ok, vamos a tener un coffee break. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y seguimos al rato, ¿verdad? 10 minutos.